a trabajar de aquí en adelante por un proyecto pues que contemple lo que es las tesis de la soberanía, un país para todos, pero y para todos y para nosotros, que si hay beneficios a partir de lo que es el litio y demás, bueno, eso se quede con nosotros y no esté siempre en bajo este yugo de lo que ha sido el proceso de colonización como tal. Bien, si alguien más quisiera aportar algún otro, o ya no sé si alguien quizás ya está sintiendo el aroma porque ya yo creo ya se deben estar quemando, hasta medianoche, si no me equivoco, es de hoy, que tienen que quemar. Adelante, Juan Manuel. No, yo pregunto, ¿habría que dividir entonces la práctica dentro de lo que sería lo rural con diferencia de de lo citadino, que es, creo que distinto, ¿no? Este tipo de prácticas, si bien mantienen una lógica desde la estética, desde la práctica, pero la intencionalidad es bastante demarcada, no es la misma. Entonces, cuando hablamos de una comunidad, este tipo de prácticas también se hacían en torno a esta figura de la unidad, de la comarca, de este segmento más unitario dentro de un grupo demográfico. Pero cuando hablamos desde la ciudad y vemos que cada uno hace su propia mesa, que ya no se relaciona netamente con el vecino, con aquel amigo, sino simplemente con la familia y con los empleados. Creo que es lo más común que he visto, ¿no? O sea, en la misma mesa que se hizo en la carrera, ese intento, por ejemplo, de unificar a los alumnos, creo que no logró ser tan fructífero. No sé si me equivoco, pero no ha tenido tal vez esa contundencia en la participación. Entonces, yo creo que tal vez esta diferenciación de lo que uno practica en la ciudad siempre está vinculado tal vez al ámbito comercial, tal vez como pilar fundamental. Y aquí viene un tema bastante actual para nosotros, que un poco también viene sobre esta carta que saca Gonzalo Sánchez de Lozada, ensalzando el 21060, polémica carta de aparece casi después de 25 años o 24 años después de su gobierno y su huida a los Estados Unidos, donde un poco analiza tal vez las ventajas desde su perspectiva sobre este decreto. Pero lo que me lleva también es de que este decreto también incluye, ¿no? Esta unión de lo que sería lo más rural, los segmentos mineros, aquellas poblaciones que vivían en el campo, que se ven obligadas a migrar a campos citadinos y un poco también transmitir y llevar esta lógica de su comunidad hacia la ciudad. Lo que quiero llegar es que tal vez esta unión forzada que ha habido dentro de lo que sería lo necesario, lo económico, también trasciende tal vez esta nueva configuración, porque, y pongo este ejemplo, ¿no? Del neoliberalismo que hablamos en este periodo de nuestro país, y también poco tiene esta esencia, esta combinación, porque cuando hay esta delocalización, también se lleva una lógica neoliberal, también se implanta una lógica de mercado, una lógica de la tradición, y obviamente se ve esto más sesgada a día de hoy, por ejemplo, con el tema de la UNESCO. No sé si lo hemos tocado en la profundidad en algún tema, pero por ejemplo, ¿qué rol tiene a día de hoy la UNESCO? Porque parecería que tuviera una forma de categorizar distintas actividades, tradiciones de cada país, con el fin de tal vez servir como un archivo de aglutinar tradiciones y preservarlas para las futuras generaciones, también implica un poco un rol netamente turístico y estético. Entonces, a día de hoy no sé si qué visión tendríamos de estas figuras también que a día de hoy se monopolizan. Hace tiempo me recuerdo que hubo una interesante disputa en este sentido cuando salió Evo Morales del país y se declaró justamente ese mes, si no me equivoco, la fiesta del gran poder, otra tradición mayormente que también es bastante curioso su evolución. Pero esta fiesta, como se convierte y ingresa a la UNESCO, y ahí entra
el debate sobre de quién habría sido el mérito de introducir esta fiesta como un patrimonio de la humanidad. Entonces ahí se peleaban entre los que estaban en el gobierno de turno, de transición o golpista para otros, y aquel que en su gestión se había hecho los tratados para implementar. Entonces, y al final, ¿qué es lo que trae la UNESCO? ¿Qué es lo que encamina esto? También es hacer una jerarquía sobre qué cultura debería prevalecer, qué tradición tendría que ser reconocida a nivel internacional, y obviamente su sello también implica un negocio, un turismo que involucra. O sea, son problemáticas, creo que también nos conviene hablar cuando entendemos que la cultura, y ahí un poco lo que mencionaba, tiene tal vez un aspecto originario que desde lo más romántico uno puede resaltar, pero creo que con la llegada tal vez de estas instituciones, de leyes, un neoliberalismo, tienden a crear un sincretismo. Si bien había un sincretismo previo con la iglesia, a día de hoy el sincretismo se relaciona, es el mercado, el capital, y cómo se convierte y configura dentro de un ámbito urbano una lógica más propia también, más identitaria, que es la figura de reivindicar la bolivianidad, pero al mismo tiempo una figura de lucro, de generar ganancias, de brindar prosperidad. La mayoría de los que hacen esto, y repito, son comerciantes al fin y al cabo, no lo hacen personas que no estén fuera del comercio o más allá de lo estético que algunas instituciones públicas quieren fomentar. El mayor elemento que aglutina a día de hoy en la ciudad, repito, es el comerciante. Y creo que ahí es un campo creo que ya perdido, a diferencia de lo que serían las comunidades que serían ajenas a estos, donde creo que tal vez a día de hoy podría entenderse que en algunas más alejadas aún existiría y mantendría su sentido original de este tipo de tradiciones. Gracias. Agregar al aporte de Juan Manuel que podríamos ya ir incluso desarrollando un concepto crítico acerca de quiénes son estos que hacen de la tradición y herencia de civilizacionaria son comerciantes espirituales, podríamos decir, que están viendo quizás el lucro y no tanto lo que es la restitución de la vida, lo que un poco les ha pasado a lo que son los médicos como tal, que salvo con marcadas excepciones, hay gente que sí, profesionales médicos que sí están abocados y sí se la juegan por el paciente que tienen al todo por el todo, pero hay otros que simplemente están pues por lucro, directamente están en una y otra institución, dictan clases, están aquí, están allá, pero es más por desarrollos que no tienen que ver con ese principio hipocrático o ese juramento que han hecho, ¿no? Algo así quizás estaría pasando también dentro de lo que es quienes hacen este tipo de mesas o quienes producen. Ahora, esto nos lleva a decir de que entonces es un camino entonces ya perdido, una batalla que ya se ha de por sí, de por sí claudicado, o cuál podría ser el medio para reencaminar este camino. Tiene que ver esto, al parecer, con lo que son, vamos a tener que tomar el ejemplo de otras tradiciones. Ejemplo, lo que son las yeshivas, donde se estudia la Torah, muchos de los elementos que ahí se confeccionan, dice que no los puede hacer cualquiera. O sea que ahí incluso la potencial, ese músculo que ahora está desarrollando lo que es la China como tal, que te puede hacer de todo, desde un alfiler hasta un avión, te lo puede hacer todo y en el precio que quieras. Pero desde la vista de la tradición, de lo que es la tradición judaica, dice, hay cosas que los chinos no pueden hacer. Por ejemplo, los rollos en los que ellos leen lo que es su Torah como tal, porque son rollos, no son libros,
Son unos rollos especiales hechos con cuero, tratados con una serie de ritualidades, vamos a llamarlas desde la vista. Tienen un calígrafo especial, una pintura especial, todo consagrado, y bueno, siguen un tipo de ritualidad que dice, los chinos no pueden hacer eso, porque primero no son judíos, segundo, no son especialistas en el tema. Entonces, ahí ya generan pues un propio tipo, vamos a llamar, de mercado para ellos, que hasta ahora funciona. Ahora, de ahí a que puedas, claro, publicar Torás en formato de libro, sí, también hay, pero esas diríamos ya son las más públicas, las que son para ellos y cuestan pues lo que acá sería el precio de una casa solamente, el precio de una Torá, así bien hecha, y el precio después de toda la ritualidad que hacen, candelabros, velas, el mercado de la comida kosher. Entonces han desarrollado un tipo de propio mercado en función de su tradición, sin necesidad de estar mercantilizando y lo que ya se ha dicho, corrompiendo lo que es su propia tradicionalidad. ¿Por qué no comenzar a pensar en hacer algo así? A lo que decía Juan Manuel, si incluso los dulces que se ofrendan acá en la mesa de Pachamama vienen de un lugar, vamos a decirlo, sí es propio de la tradición aymara, puno, parte de lo que ha sido lo que se llama collasuyo, en parte, sí puede ser cierto, pero no sería más meritorio que acá se comenzaran a hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué no? Ahí hay, por ejemplo, una beta abierta para aquellos que quieren ser emprendedores. Claro que van a tener bastante competencia, pero hay que buscar por eso los medios. Ya no se trata por eso solamente de ir a lo más barato por lo barato, porque de nuevo voy a recurrir al ejemplo de lo que es las tradiciones judías cuando hacen fiestas, por ejemplo, como el Shabbat, que lo hacen cada semana. Ellos celebran una comida especial, traen panes que son panes caros. No es el pan, diríamos, que puedes comprártelo aquí en la esquina de la tiendita. Es un pan caro. Se traen el mejor vino que puedan comprar, que le dé, diríamos, el salario de la familia judía. Y hacen, diríamos, una serie de gastos que solamente los podrías hacer en tiempo de fiesta, cada semana. Pregunta, ¿cómo es que no, hasta ahora no han llevado, no han ido a la bancarrota? Si supuestamente hay que buscar lo más baratito para economizar, optimizar y demás. Bueno, desde la vista de su tradición indica, dice, que ellos al hacer estas inversiones en ese día sagrado es que están recibiendo una retribución por 10 de todo lo que van a dar. Parece medio económico, ¿no? Parece medio incluso hasta instrumental, pero bueno, hasta ahora hemos visto que por lo menos no conocemos judíos pobres, bien pobres. Han prosperado donde han ido. Entonces, conclusión se puede sacar de ahí de que algo de su tradicionalidad, pues sí les está rindiendo, incluso cuando ellos, cuando a vista de nosotros podríamos ver, ahí está gastando cosas en sus ritualidades, a ver, pero incluso acá el ejemplo en temas de cuando se pasan los prestes, por ejemplo, y el pasante está de verdad, como quien dice, rajándose el dinero con fe, es que le va a volver por un hecho de fidelidad hacia esa festividad a la que le ha profesado esos recursos como tal. Pero da por eso abre la pauta para que cómo es que podríamos reconstituir este tipo de tradicionalidad e incluso comenzar a pensar en un tipo de soberanía dentro de la economía espiritual, dentro de lo que es nuestra tradición como tal. Adelante, Juan Manuel. Bueno, una anécdota que se me acaba de ocurrir, y es hace tiempos, te lo comentaba Heinz, es sobre la figura de la Pachamama. Aquí, cuando era 2022, si no me equivoco, llega Luisito Comunica, famoso youtuber, y se viene al mercado de las brujas y empieza a buscar cierta historia sobre lo que venden, los artículos y todo. Y
parece algo interesante lo que, un artículo al menos que encuentra ahí, que es la figura de la Pachamama y la vendedora del mercado. Le explica, Luisito, ¿no? Dice, esta es la Pachamama, le pone una mujer y